La Dreamcast fue la última consola de la compañía Sega antes de dedicarse a solo hacer videojuegos. A pesar de no tener el éxito esperado, en su corta carrera nos dejó muy buenas impresiones, sobre todo a los que la tuvimos en su momento. El cariño de la comunidad por esta máquina ha hecho que, a pesar de haber cesado su vida comercial hace ya bastante tiempo, sigan saliendo títulos, algunos totalmente nuevos u otros adaptaciones de otras plataformas o arcades. Lo que menos se podría esperar es que fuera a recibir ports de su eterno rival, Nintendo, más específicamente la Nintendo 64, con algunas conversiones de los más famosos iconos de esta consola, algo impensable en la época. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Antes de empezar, quiero contarles que todas estas adaptaciones de juegos de Nintendo 64 a múltiples plataformas, ya sea Dreamcast, PlayStation 2 o PC, entre otras, es debido a la labor de descompilación que están haciendo de estos títulos, pero no nos centraremos en ese tema en este video. Seguimos, iniciamos con el más popular título de carreras de la consola, y no es otro sino el Mario Kart 64. Este port fue hecho por JN Martin 84, y quédate con este nombre, porque lo volveremos a escuchar más adelante. En lo primero que nos vamos a fijar es en su apartado técnico. Los gráficos no solo han sido recreados, sino incluso mejorados, con mucha más nitidez en pantalla. No se aprecia ese estilo desenfocado tan propio de la Nintendo 64. Todas las texturas tienen mayor resolución, apreciándose con más detalle las cosas, por ejemplo, en las cajas de los objetos. También los sprites de los personajes lucen bastante mejor, sin ese exceso de pixelación del original. La tasa de cuadros por segundo me atrevería a decir que ronda los 60 FPS, sólidos como roca, sin sensación de caída o ralentizaciones, incluso en los modos multijugador de 2, 3 o 4 contrincantes. La música y los efectos de sonido se mantienen intactos, e incluso me parece que se escuchan mejor, con mayor nitidez. Aunque debo decir que percibí un ligero retraso cuando seleccionas alguna opción en los menús. Mario Grand Prix. Ok. Los controles han sido bien adaptados al mando de la Dreamcast, más teniendo en cuenta que este posee menos botones que su par de Nintendo 64. Sin embargo, a la hora de jugar siento que el stick análogo es más sensible, haciendo que se cruce de más. No obstante, no todos son elogios, hay cosas que deben mejorar, ya que presenta algunas fallas muy notables. Por mencionar algunos, las físicas se comportan de forma extraña, sobre todo en algunos circuitos, al acercarnos al borde de una pared o del camino. Otro detalle muy notorio ocurre al pisar una cáscara de plátano o algún obstáculo que nos hace volar por los aires, llegando incluso a trabarnos al caer en partes fuera del circuito. Ciertos power-ups como el rayo, al usarlos, resplandece una luz capaz de dejarnos ciegos, no apto para personas fotosensibles. O que el efecto del turbo en el kart está muy exagerado. Otro aspecto que presenta fallos es el comportamiento de los rivales, que a veces puede ser caótico, como pasó aquí durante la entrega de la copa, que incluso hizo que se trabara el juego. Destacar que la versión que probamos corresponde a diciembre de 2025. Durante este mes de enero de 2026 ya salió una actualización que aparentemente corrige esos fallos. Así que estamos ante una estupenda adaptación del Mario Kart 64 para la Dreamcast. El siguiente en la lista es uno de los títulos que más quería probar a ver qué tal había salido la conversión. Estoy hablando del Star Fox 64. Esta adaptación también fue realizada por JN Martin 84. Sin embargo, les tengo una triste noticia: no se puede jugar emulado. Probé con varios programas a ver si arrancaba en alguno: Flycast,
Red Ring e incluso RetroArch, y nada. Me puse a investigar y averigüé que solo funciona en la consola real, y como yo no tengo una Dreamcast, pues nos quedamos con las ganas. Esperemos a ver si en un futuro alguien lo hace funcionar en algún emulador. Lástima, porque en verdad deseaba ver cómo se desempeñaba el juego en la Dreamcast. Finalizamos con el buque insignia de la consola Nintendo 64 y primera aventura en total 3D del fontanero. Nos referimos al Super Mario 64. Y adivinen quién hizo este port. Pues sí, adivinaron, fue JN Martin 84. Personalmente pienso que es el mejor de todos los que hemos visto el día de hoy. Empezando por el apartado gráfico, es clavado al original, pero con mejoras visuales, como imagen mucho más definida y texturas más detalladas, todo a unos nativos 480p, resolución máxima de una Dreamcast. También se ejecuta en una tasa de frames sólida y muy fluida, aparentemente 30 FPS. De hecho, me atrevería a decir que supera a la entrega oficial de Nintendo. En cuanto a la música y sonidos, al igual que pasa con el Mario Kart 64, en mi opinión, creo que se escuchan con mayor nitidez. Sin embargo, en ciertos emuladores como Flycast, este no se ejecuta bien, soltando unos chirridos capaces de volver loco a cualquiera. Al contrario que en Red Ring, que suena perfectamente. La jugabilidad se mantiene intacta, el control se ha adaptado muy bien, dejando el manejo de la cámara a través de la cruz direccional. Al menos hasta donde pude probar no encontré fallos de ninguna clase, salvo en la pantalla antes de entrar al nivel, que no se visualiza bien la descripción del objetivo a conseguir. Aparte de esto, lo demás se ejecuta de forma excelente. En definitiva, una excelente adaptación de la primera aventura de Mario en 3D para la Dreamcast. En conclusión, la Dreamcast en los últimos años se ha revitalizado gracias a la comunidad de fans que ahora han hecho lo impensable, traer juegos de Nintendo 64 de la gran N a los circuitos de la última consola de Sega, algunos muy bien hechos, a otros todavía les falta trabajo. Aún así van por buen camino y se vislumbra un futuro de más conversiones, incluso de otros sistemas, como ya se está pudiendo ver. Así que ahora la barrera es la imaginación e inventiva de la comunidad, que no parece conocer límites. Felicitaciones a JN Martin 84 por este trío de ports tan bien realizados. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas adaptaciones de juegos de Nintendo 64 a la Dreamcast? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué título te gustaría ver porteado a esta consola? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.